Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores, un ciclo de podcast del Club de Exportadores e Inversores con la colaboración de CESCE, un espacio de análisis breve pero intenso de algunas de las cuestiones más relevantes de las economías mundiales. Soy Salim Farlaja, comenzamos. और करीब ने करके दिखाया है योजनाओं का लाभ लेते हुए अवसरों का फायदा उठाते हुए सशक्तिकरण के माध्यम से. Comenzamos este nuevo episodio que lleva por título India y el Indo-Pacífico. Y para hablar de este tema contamos con el economista senior de CESCE Riesgo País para Asia, Rafael Lorin. Bienvenido. Muchas gracias. India es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Viene creciendo con unas tasas cercanas al 9% en los últimos 4 años de manera sostenible, lo que le hace la potencia económica que más crece dentro del grupo del G20. ¿Cómo es la foto actual del país? ¿Y podemos decir que de alguna manera India sustituirá o reemplazará a China como motor de crecimiento mundial? Pues una pregunta muy interesante. Bueno, como bien has dicho, la India es el país ya más poblado del mundo, tiene un PIB de 4 billones, es ya la cuarta economía del mundo y en los próximos años se espera que sea la tercera, ¿no? Y además la senda de crecimiento que va a tener en los próximos años le va a ir acercando, ¿no?, a las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. El potencial de crecimiento quizás en los últimos 3 años ha crecido al 9%, pero este año, por ejemplo, se espera que vaya a crecer entre el 6,5% y el 7%, que es un poco la velocidad de crucero que esperamos para la India en los próximos años, ¿no? Que sigue siendo una tasa elevadísima, ¿no? Bastante más alta que la tasa del 4 y 5% que tiene China en estos momentos. ¿Va a sustituir a China como motor de crecimiento? Quizás un poco prematuro, porque ahora mismo China es un tamaño 5 veces el tamaño de la India y todavía tiene un peso enorme en el crecimiento mundial. Lo que está claro es que ahora mismo la India ya es la nueva potencia emergente y que va a tener un peso creciente en la economía mundial. En términos de factores de crecimiento, ¿cuáles son los elementos que están dinamizando la economía india? Y desde el punto de vista de riesgo país, ¿cuáles son los principales riesgos que se pueden identificar en este momento? Sí, bueno, en cuanto a factores, lo resumiría, podemos extendernos, pero lo resumiría en 3, ¿no? Las reformas económicas, el tema demográfico, el dividendo demográfico y el enorme impulso a las infraestructuras, ¿no? En cuanto a las reformas, pues en los últimos 10-15 años uno de los grandes problemas que tenía la India tradicionalmente era el complejísimo escenario de clima de inversión por la complejidad legal, fiscal, jurídica que tenía y las dificultades que tenían muchas empresas para funcionar ahí, ¿no? Y en esto se ha avanzado muchísimo. Es el país que, bueno, según los indicadores del Banco Mundial, más avanzado en este terreno en los últimos 10 años. Y sobre todo, bueno, lo que hemos visto es que las distintas reformas fiscales han ido armonizando y simplificando muchísimo el terreno para las empresas. El otro gran factor que está detrás es la demografía. Es un hecho poco conocido que la India ahora mismo tiene una tasa de nacimientos de 2 hijos por mujer. Está incluso por debajo de la famosa tasa de reemplazo. Esto está permitiendo un cambio estructural demográfico importante que permite, digamos, que cada vez tenga más peso la fuerza de trabajo respecto a lo que se llama la población dependiente, ¿no? Los menores los que están menores de edad y mayores de 65 años, ¿no? Y esto, evidentemente, bueno, tiene un factor potentísimo como capacidad de catalizar, genera muchísimo ahorro, digamos, y eso permite unas tasas de inversión mucho más elevadas. En los últimos años la tasa de inversión está en torno al 30-35%, ¿no? Que es a partir de, vamos, uno de los factores principales que está detrás de este crecimiento más acelerado de la India. Y por último diría que el enorme impulso a las infraestructuras, que la India todavía tiene una carencia en infraestructuras muy importante, se ha hecho un esfuerzo importantísimo. De hecho, los últimos 3 años, el hecho de que haya crecido al 9% está muy relacionado con que las tasas de inversión pública en infraestructuras están incluso a cifras también en torno al 30%. En el último año se ha rebajado un poco y eso es uno de los factores por lo que se está suavizando un poco el crecimiento en el último año, ¿no? Me has comentado también riesgos. Riesgos, bueno,
somos analistas de riesgos, ¿no? Y evidentemente vemos un potencial enorme y el binomio oportunidad-riesgos lo vemos muy favorable, pero sí es verdad que hay elementos todavía que se pueden ver como negativos, ¿no? Bueno, uno de los que podemos ver en el futuro es que se frenen estas reformas de las que he hablado, porque es verdad que todavía queda mucho terreno por recorrer, ¿no? El tema del clima de inversión. Otro de los factores también que vemos es el tema de la deuda pública y el déficit estructural de las cuentas públicas, ¿no? Y sobre todo relacionado con el déficit que hay en las provincias. Hablemos ahora de las relaciones comerciales y en particular de la relación con Estados Unidos. El presidente Trump, como a otros muchos países, ha impuesto aranceles bastante duros. ¿Cómo han impactado esos aranceles, esa nueva política de la administración de Estados Unidos y cómo ha respondido también el gobierno indio? Y si es posible, como se está dando el caso con otros países, si hay posible margen a la negociación entre ambos países. Pues sí, los aranceles del 50%, ni más ni menos, que le ha aplicado Trump a la India ha sido un shock en términos políticos, ¿no? Porque son los aranceles, de hecho, los más altos a ningún país en estos momentos, porque eran más altos en China, pero con las negociaciones ahora son más bajos, ligeramente más bajos. Pues fue un shock un poco en términos políticos, ¿no? Pero en términos económicos lo que estamos viendo es que la India tiene bastante capacidad de mitigación, ¿no? de estos aranceles. Bueno, una de las razones también es porque ahí tiene muchas excepciones, estos aranceles del 50%, ¿no? Hay muchos sectores que están, digamos, exceptuados, ¿no? del arancel del 50%. Hay un estudio del IIF que evalúa que el impacto acumulado podría estar entre el 0,2 y el 1,2. Es una horquilla muy amplia que habla, en el propio informe, digamos, detallan de las posibilidades de mitigación y adaptación de las empresas. Nosotros somos razonablemente optimistas. También somos bastante optimistas en cuanto a lo que has preguntado de si hay margen para la negociación. Como seguramente sabes, y bueno, muchos de nuestros oyentes conocen, la mitad de este arancel, el 25%, se les aplicó con motivo de las compras de petróleo a Rusia. Una especie de medida punitiva, ¿no? A este petróleo. Y las autoridades indias ya han dado indicación de que estarían dispuestas a reducir estas compras y de hecho sustituirlas por compras de petróleo y gas norteamericano. Con lo cual, a ver, con Trump de por medio nunca pondrían la mano en el fuego, pero pensamos que posiblemente en la primera mitad de 2026 pueda haber un acuerdo, ¿no? Muy vinculado a lo que estás comentando. Vamos a hablar de la política exterior. ¿Cuál es la arquitectura que el gobierno indio está diseñando, no solo a nivel internacional, sino también en la región Indo-Pacífico? Pues la administración Modi, digamos que articula el eje principal de su política exterior, tanto a nivel internacional como en el Indo-Pacífico, es lo que se conoce como autonomía estratégica, ¿no? Que de hecho aquí en la Unión Europea también es un término muy, muy conocido, ¿no? En la India entronca mucho con su tradicional política de no alineación durante la Guerra Fría, pero además bajo Modi está adoptando un tono, digamos, más potente en el sentido de que consideran que deben tener un papel creciente en la escena internacional, ¿no? En palabras del ministro de Exteriores de Jaishankar, lo que quieren es dejar de ser un mero espectador, ¿no? Y ser un actor influyente. Se habla mucho de que puedan ser el nuevo líder del sur global. Bueno, esto es digamos, el eje de la política exterior sobre el papel. En la práctica, lo cierto es que la India tiene que navegar un escenario muy complejo, porque en el Indo-Pacífico lo que está marcado es por la enorme rivalidad que hay entre China y Estados Unidos. Y la India juega a equilibrar un poco estas dos fuerzas, ¿no? De manera natural tiende más hacia Estados Unidos, como democracia que es, y porque tiene unos lazos económicos muy fuertes con Estados Unidos, pero quiere equilibrar sus fuerzas, ¿no? Y además en el caso de la India, hay dos actores añadidos que juegan un papel muy importante, que son Pakistán y Rusia,
que no podemos entrar en detalles, pero lo que conforma este rombo de relaciones es un equilibrio muy complejo, ¿no? Que la India debe navegar, ¿no? Y pues a veces puede tener beneficios, como por ejemplo el petróleo barato que tiene de Rusia, pero vemos que también puede tener sus riesgos, como los aranceles del 50% que le ha aplicado Trump. Por ahondar en el concepto de autonomía estratégica, ¿cómo articula la India ese equilibrio geoestratégico Estados Unidos, Rusia, China en la región? Pues sí, como te decía, efectivamente, con muchas dificultades, ¿no? Necesita, por un lado, mantener esa posición tradicional con Estados Unidos, pero ya, por ejemplo, en la última reunión de Tianjin, que a nuestro parecer, digamos, se ha malinterpretado, se reunió con Putin y sí, parecía como que se hablaba incluso de realineamiento de la India en el eje, digamos, Pekín-Moscú, y creemos que es una imagen equivocada, porque lo que, digamos, está haciendo la India es más que un cambio de estrategia, es una táctica de adaptación al nuevo escenario. En este sentido, es cierto que en la reunión no solo se reunió con Putin y Xi, sino que redefinieron su relación, la cambiaron de rivales a socios con China, ¿no? Pero en realidad van a seguir siendo rivales y por muchos motivos. La India es como no solo es la potencia emergente que puede rivalizar en un futuro con China, sino que tiene una serie de agravios históricos con China importantes. Bueno, lo primero, que tiene 3.500 kilómetros de frontera con China, en la que tiene una gran cantidad de disputas territoriales. De hecho, en 2020 llegaron incluso a tener enfrentamientos entre las patrullas que se alternan ahí en la frontera, con bajas de hasta 30 bajas por cada ejército. Y es verdad que a partir de 2024 ha habido un deshielo progresivo, se ha llegado a distintos acuerdos, está mejorando las relaciones, y esto además está coincidiendo con un momento de deterioro con Estados Unidos que ha desembocado incluso con los aranceles del 50%. Y esto da una imagen de realineamiento, pero lo cierto es que a largo plazo lo que vemos es más a la India jugando un papel de aliado intermitente, eso sí, con Occidente y con Estados Unidos en la región. Y ya por concluir, Rafael, ¿estamos en un momento decisivo para la India? Pues es un momento clave. Nosotros consideramos que la India, como he estado contando, es la nueva potencia emergente en Asia, es un mercado muy atractivo para las empresas españolas, el binomio riesgo-oportunidades es muy favorable y consideramos que es un destino indispensable, y que con todas las reformas que se están haciendo, y sobre todo, ya más añadiría para las empresas españolas, con el acuerdo comercial Unión Europea-India, que está en ciernes y que probablemente entre en vigor el año que viene, pues es una oportunidad idónea, ¿no? para poner un pie en el país. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Concluimos de esta forma este episodio. Esperamos que estas informaciones y reflexiones aportadas por nuestro invitado nos inspiren a seguir explorando, aprendiendo y conectando con las economías del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores.